Un placer saludarles y darles la bienvenida a la conferencia de hoy sobre Pedro Berruguete, la figura de Torquemada, esto que Joan Molina, el conferenciante, ha titulado el teatro de la Inquisición, representado en obras que pertenecen a la colección del Museo del Prado. Bueno, seguro que vamos a disfrutar mucho de esta ponencia y para mí es un placer especialmente grato presentarla porque me da pie a presentar al ponente, Joan Molina, conservador de pintura gótica española en este museo y compañero de trabajo. El Museo del Prado da muchas alegrías a quienes trabajamos aquí, pues por la presencia de una formidable colección, los proyectos de exposición temporal, etcétera, pero también y mucho en lo que son las relaciones con los compañeros de trabajo y verdaderamente es un enorme privilegio trabajar con Joan Molina por su enorme saber, su competencia profesional y lo mucho que nos hace aprender día a día. Las nuevas salas de pintura tardogótica y del Renacimiento español son, digamos, un proyecto suyo. Seguramente muchos de ustedes las habrán visitado ya y si no, es de especial recomendación hacerlo. Hay un nuevo concepto museográfico que será objeto precisamente de un ciclo de conferencias el mes próximo, en mayo, todos los sábados, que también les recomiendo. Joan Molina tiene una trayectoria académica ligada fundamentalmente a la universidad, donde es profesor ahora en excedencia en la Universitat de Girona, como titular de Historia del Arte, y está vinculado al Museo del Prado como conservador desde 2020, pero ya desde antes como comisario de exposiciones. Suya fue la exposición dedicada a Bermejo y antes de ella ha hecho otras exposiciones fuera del Prado, como la que se dedicó a Bernat Martorell, creo recordar, en 2018. Y su trabajo versa fundamentalmente sobre la función de las imágenes en la Edad Media, fundamentalmente en el periodo del Gótico y muy especialmente en el ámbito catalán, donde sobre el que ha hecho monografías interesantísimas, como una titulada La memoria de Carlomagno, que es sobre los rituales y digamos, los objetos litúrgicos en la Catedral de Gerona. Hay otro título suyo conocido, Arte, Devoción y Poder en la pintura gótica catalana. Y, en fin, vamos, que lo que les decía en un principio, que es un gran placer y un privilegio contar con su ponencia hoy. Gracias, entonces. Buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí y, sobre todo, después de esta agradable y amistosa presentación de Javier. Es la primera de las conferencias que realizo en el Centro de Estudios por un motivo totalmente azaroso. Casi durante un año y medio que llevaba aquí no había hecho ninguna conferencia en esta sala y ahora de repente en un mes y medio, casi menos de 2 meses, voy a hacer 3 en diferentes ciclos y seminarios. Bien, hoy voy a hablar básicamente de unas obras que forman parte de la colección permanente de pintura gótica española y que han dado pie a este discurso que pretende ir un poco más allá para pasar un poco de lo particular a lo general y de lo general a lo particular en un juego especular que a mí me interesa mucho y que pienso que es muy elocuente para poder entender las obras, porque lo que vamos a hablar hoy es sobre el significado de las imágenes, más que de su realización técnica. Y lo vamos a hacer concentrándonos en estos conjuntos que Berruguete realizó para Santo Tomás de Ávila, de los cuales la mayor parte están expuestos en las salas 57B.
Son estos conjuntos que quizá muchos de ustedes conocerán y que fueron realizados para esta gran iglesia del convento de San Tomás de Ávila. No tenemos documentación precisa sobre las mismas, pero todo señala, documentación indirecta y también una atribución estilística firme, que fueron ejecutadas en la década de los 90, seguramente a principios de esa década de los 90 del siglo XV, entre 1490, 91 y 95, cuando el convento de Santo Tomás de Ávila estaba regido por Tomás de Torquemada, que era su prior. Berruguete se encargó de realizar 3 grandes retablos, de los cuales uno, el que ven aquí, el dedicado a San Tomás, el titular de la iglesia, aún permanece presidiendo la misma, y luego 2 que fueron dispuestos en las zonas también de la cabecera, pero en los laterales, dedicados a Santo Domingo, que conservamos en el museo estas 4 tablas que aquí he presentado en su composición estructural original, y uno que conservamos entero dedicado a San Pedro Mártir. Es decir, 3 grandes santos de la orden dominica, que es la titular de Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo, el fundador de la orden, y San Pedro Mártir, eran los protagonistas, son los protagonistas de estos 3 grandes conjuntos que Berruguete se encargó de realizar, junto a otras tablas como esta, que luego retomaremos, dispuesta o concebida para otros ámbitos conventuales, y también junto a estas 2 inmensas, bueno, son 4 en realidad, aquí solo ven 2, inmensas sargas, estas telas, que fueron concebidas muy probablemente para decorar el gran órgano superior de la tribuna superior, y de los cuales estos 2 hoy están expuestos, dedicados a los príncipes de la Iglesia, a San Pedro y a San Pablo. Estas obras fueron objeto de numerosos estudios desde hace tiempo, pero siempre enfocados, casi todos ellos, en las cuestiones más, digamos, de orden estilístico. Por ejemplo, en estas que vemos aquí, pues se destacaba la impronta renacentista de Pedro Berruguete. Pedro Berruguete muy probablemente es el Petrus Españolo, que aparece documentado en los años 70 en la corte de Urbino, trabajando para Federico de Montefeltro, junto también a otras figuras importantes del Quattrocento italiano, como podía ser Piero de la Francesca y otros, y por tanto un personaje que pudo tener un contacto de primera mano con las grandes novedades del Renacimiento italiano. Es evidente que esas novedades no variaron, no modificaron sustancialmente su manera de pintar, como podremos observar, pero sí que le aportaron elementos distintivos, elementos que desde luego cuando retornó a España a finales de los 70, a principios de los 80, le supusieron un elemento de diferenciación y de modernización, por decirlo de alguna manera, en relación a la mayoría de los pintores activos en ese siglo XV peninsular. Por ejemplo, aquí pueden ver pues, desde los medallones antiquizantes que hay en la zona superior hasta esta arquitectura con casetones que recuerda tan claramente pues, estos modelos renacentistas. Luego tenemos toda una concepción de las pinturas que presenta elementos más claramente tardogóticos, y estos han sido señalados recurrentemente. Y también una amplia galería de elementos que me gustaría destacar porque son muy característicos también de estas pinturas y también de las creaciones de Berruguete, como es por ejemplo la gestualidad, ¿no? Esa atención a los gestos y al significado de los gestos, al lenguaje corporal, ¿no? Que aquí podemos ver en estas composiciones dedicadas, una a un milagro de Santo Domingo, bueno, a 2 milagros de Santo Domingo. Pueden ver, por ejemplo, aquí la gestualidad del propio santo fundador, señalando con el dedo los libros que han de ser consumidos por el fuego, que son los libros de los herejes, mientras a su lado otro juntando las manos con el gesto de homenaje, que era derivado del gesto feudo-vasallático, el gesto que hacían los vasallos a su señor, hace un gesto como de oración y de aceptación. O, por ejemplo, aquí el gesto claramente es el gesto de la mano parlante, la mano de la justicia, que utilizaban
pues desde los emperadores romanos hasta los pantocrátoros medievales, y que es un gesto naturalmente de poder, que aquí Santo Domingo, o Berruguete aplica a Santo Domingo en una escena de un milagro, de una resurrección de un niño muerto. Junto a todo esto, este lenguaje claramente tardogótico de Berruguete, que se manifiesta con esta atención a los brocados, a estas vestimentas tan lujosas aquí de estos personajes, o también en la tela suntuosamente brocada que vemos en el fondo, y dorada también, este gusto por los dorados que combina claramente con elementos renacentistas, como puede ser estos capiteles pseudo-antiquizantes, ¿no? Y otros aspectos que hacen que estas pinturas de Berruguete sean muy interesantes desde una perspectiva formal, pero también iconográfica, en esta escena de este milagro, esta aparición de la Virgen, pues tenemos una representación de una metapintura, ¿no?, con este retablo tríptico que aparece sobre el altar y que nos permite rememorar cómo eran utilizados litúrgicamente estos instrumentos, estos objetos, como también en otra de las escenas aparece en el fondo, encima de un altar, otro conjunto pintado, una representación de una pintura dentro de una pintura, muy significativa de estas estructuras en época ya de avanzado el gótico. Como también hay otros elementos ya de carácter quizá más anecdótico, como por ejemplo en esta escena la representación del diablo, del demonio, en el que se cuela, por decirlo de alguna manera, en el convento y para intentar tentar a uno de los monjes, ¿no? Y en otras composiciones de estos conjuntos, como esta del retablo de San Pedro Mártir, pues otros elementos que coinciden con los apuntados, pero aplicados de una manera aún más enfática. Aquí se representa a San Pedro predicando, y pueden ver que no es solo que esté encima de un atril, de una pequeña tribuna, delante de un público que lo está escuchando, sino que se ha querido enfatizar con esa voluntad de aplicar un lenguaje corporal, esta idea de la predicación, de la disputatio, en este caso con estas manos que están señalando, o están cruzando los dedos como un gesto casi iconográfico, icónico, para representar la predicación y la locución. Y como contrapartida en esta misma escena, este personaje que parece estar un poco out de todo y que se ha quedado dormido en la escalera de la tribuna, ese personaje que sueña, que duerme, que descansa, ese personaje que se convierte en una especie de periferia de la escena central, una especie de marginalidad, que Berruguete repite en otras composiciones, y en otras composiciones quizá no, seguro, mucho más dramáticas, mucho más intensamente dramáticas, como es esta representación del auto de fe, también concebido para el mismo conjunto conventual de Santo Tomás, en el que justo debajo de la figura que está presidiendo todo el auto de fe, que luego volveremos a ver, representada con este santo dominico, tenemos a este personaje entregado a la más completa ensoñación, un personaje ya de siesta total, totalmente apoltronado, ya no es que esté dispuesto en una escalera, sino que está, digamos, cómodamente descansando, en medio de este juicio, en medio de este auto de fe. Es claramente una diversión, una extroversión que intenta ofrecer un contrapunto. El sueño, dormir en la Edad Media, no era cualquier cosa, porque el sueño invitaba siempre a la visión, a tener una visión sobrenatural, y así generalmente se representa el sueño en la Edad Media. Tenemos en el mismo museo dos testimonios muy explícitos en este sentido. En este caso, el milagro de los milagros de Santos Cosme y Damián, el más conocido de todos es el milagro de la pierna, cómo sanaron la pierna de un devoto suyo que estaba enfermo, y cuando
durmió, el enfermo tuvo el sueño, que se hizo realidad naturalmente, de que se le aparecían los santos médicos, San Cosme y Damián, y realizaban esta operación quirúrgica tan increíble, tomando la pierna de un negro etíope muerto y sustituyéndola por la del devoto cristiano. Igual que en un retablo enorme de Nicolás Francés tenemos la representación de otro sueño visionario, el sueño que tuvo el Papa Honorio III, que soñó que un terremoto sacudía la ciudad de Roma y ponía en peligro toda la basílica de San Juan del Laterano, y era el propio San Francisco, el precursor del convento de la orden franciscana, quien se aparecía y con sus espaldas sostenía toda la basílica para que no quedara destruida, ¿no? Son estos sueños visionarios que no corresponden de ninguna manera con los de Berruguete o con la concepción mucho más, digamos, extrovertida y divertida, ¿no? Bueno, todo esto nos llevaría a hablar de muchísimas cosas de Berruguete, y le he hecho una síntesis muy breve, pero hay otra manera de enfocar y de ver y de contemplar, de interpretar estas pinturas que Berruguete realizó para el convento de Santo Tomás de Ávila. Pues naturalmente la respuesta es sí. Y es a esta interpretación a la que vamos a centrarnos. Es verdad que esta que hemos hecho es válida y puede ser interesante, pero es absolutamente complementaria de la otra, o no se puede sustentar sin otra, o para la cual tendremos que dar un pequeño rodeo, tendremos que hacer un pequeño viaje, porque entenderán mucho mejor, o creo que se podrá entender mucho mejor, lo que hace Berruguete en estos conjuntos, en estas pinturas, no solo los conjuntos dedicados a Santo Domingo, Santo Tomás, San Pedro Mártir, sino también a otras pinturas como los del auto de fe. Se entenderá mucho mejor si hacemos un pequeño viaje a la historia, y hacemos un viaje a 100 años antes, a un siglo casi antes de la realización de las pinturas por parte de Berruguete, para contemplar esto que titulo aquí, esta particularidad hispana, esta creación de imágenes para la conversión y de imágenes para la Inquisición. Permítanme volver a mi ciudad natal, a Gerona, a Girona, y para presentarles una imagen, que es una imagen evocativa de la judería, del call, como decimos en catalán, la judería o aljama, y para recordar un hecho trágico, pero que sacudió los cimientos del judaísmo y también del cristianismo en toda la península. Me refiero al pogrom, a las matanzas de 1391, las matanzas que empezaron en Sevilla y que se fueron extendiendo como una mancha de aceite por todas las grandes ciudades de la península, de los reinos de Castilla, de Aragón, de Navarra, y que supusieron, en algunos casos, una disminución significativa de las comunidades, en otras casi su desaparición. Por ejemplo, la comunidad o la judería de Barcelona, una de las más importantes de la península, quedó prácticamente anulada por estas matanzas. En otros casos fueron disminuciones muy significativas. Lo que ocurrió a partir de 1391 fue o la inmigración, muchos marcharon, muchos judíos ya marcharon, por ejemplo, en Cataluña, donde había importantes comunidades, muchos marcharon a Italia, a Pisa en concreto, también a otras regiones de Castilla. Es un momento que se observa la llegada de muchos judíos catalanes y aragoneses a comunidades y a ciudades castellanas, o la conversión al cristianismo. Hay una conversión masiva a partir de 1391, y con ello aparece una cuestión muy importante. Las predicaciones, las conversiones fueron también estimuladas por numerosas predicaciones, y en esto se distinguió especialmente un personaje que fue San Vicente Ferrer, un personaje valenciano que predicó por toda la Corona de Aragón, pero también en Castilla. Son muy conocidas sus predicaciones en Segovia, en Toledo, en muchos sitios, y
Sus predicaciones tenían una voluntad de reformar a los cristianos, pero también especialmente iban dirigidas a todos los judíos para que se convirtieran a la nueva fe, a la auténtica fe para ellos. Esta imagen pues rememora estas predicaciones. Lo interesante para nosotros es que a partir de ese momento, con esas conversiones masivas, aparece una problemática única a nivel europeo y que va a tener una consecuencia visual, una traducción en imágenes muy importante. A partir de entonces habrá una producción de imágenes destinadas o relacionadas con el debate que se genera en torno a los conversos, imágenes pensadas para estimular la conversión, imágenes pensadas para mantener la conversión, es decir, para que los conversos no judaicen, no sean criptojudíos, no vuelvan a sus antiguas tradiciones, a su antigua fe, y también habrán imágenes que negarán la posibilidad de conversión. Es cierto que en España se da y digo España agrupando ya las coronas de Castilla y de Aragón, una circunstancia que es única a nivel europeo. En Europa las conversiones no son puestas en cuestión, no son discutidas. Los judíos si se convierten, pues no hay ningún planteamiento problemático en torno a esa conversión. En cambio, en España sí hay ese problema. Hay el problema de dudar de la conversión sincera de los judíos y, por tanto, de poner en cuestión esta nueva situación. Eso da lugar, ya digo, tiene una traducción también visual y esta imagen pues, es muy significativa al respecto. Es una imagen que tenemos en el museo también, una imagen muy probablemente gestada en el ámbito áulico, en el ámbito real, una imagen probablemente realizada para el príncipe Enrique, el hijo de Juan II y luego rey Enrique IV, y una imagen que pone de relieve este debate que hubo tan fuerte, tan intenso entre los partidarios de la conversión, los partidarios cristianos de estimular la conversión de los judíos y también aquellos que negaban la posibilidad de que los judíos se convirtieran sinceramente y que ponían en cuestión la sinceridad de los conversos. Esta imagen pone de relieve este debate en torno a la iglesia y la sinagoga representadas en la parte inferior y es una imagen que a grosso modo lo que viene a evocar es la voluntaria sumisión de los judíos al cristianismo mesiánico. Es una imagen que acepta esta conversión, esta posibilidad de conversión de los judíos y, por tanto, de que no haya dudas sobre su nueva condición. Habrá otras imágenes como esta que podemos ver aquí, esta Virgen de la Misericordia, que es la Virgen que protege a todos sus fieles, que incluye, como pueden ver, las figuras de los monarcas, incluye las figuras de las dignidades eclesiásticas, pero también pueden ver por aquí a dos judíos, o sea, se incluye también aquí a los judíos y a la posibilidad de conciliación y de conversión de los mismos. El debate en torno a las imágenes y a la posibilidad de que las imágenes tuvieran un importante papel en todo este proceso tuvo muchos, digamos, acentos y tuvo muchos personajes que incidieron en su valor. Uno de ellos fue, por ejemplo, Alonso de Cartagena y también Hernando de Talavera, sobre todo este último, Hernando de Talavera, que propuso la creación de imágenes de devoción parecidas a esta que vemos aquí, que también tenemos en el museo, imágenes de devoción de pequeñas dimensiones, de reducidas dimensiones, concebidas para ámbitos domésticos, para que judíos y también los musulmanes pudieran afirmarse en la nueva fe, es decir, podían convertirse y podían tener estas imágenes que mantuvieran esta nueva fe cristiana. Es cierto que muchos judíos y también musulmanes fueron muy reticentes, conversos incluso, fueron muy reticentes a tener estas imágenes porque al mismo tiempo habitualmente había las acusaciones de que los judíos y los musulmanes agredían, eran sacrílegos con las imágenes sagradas. Por tanto, digamos, tener una imagen de esta en casa tenía un acento positivo, pero podía tener también un acento negativo, dadas las circunstancias del debate y dada la problemática que había, ¿no?
Las imágenes sirvieron incluso como legitimación, como justificación para la nueva condición de los conversos. Ante la sospecha de criptojudaísmo, ante la sospecha de que realizaban prácticas judaizantes, ante la sospecha de que no eran unos buenos cristianos, algunos personajes, algunos conversos, decidieron encargar obras que muchas veces representaban iconografías muy tradicionales, iconografías basadas en modelos enraizados en lo más tradicional, en lo más auténtico del cristianismo, como esta imagen que está inspirada en un icono del Sancta Sanctorum de Roma, para justificar, para legitimar esta nueva condición, para despejar las sospechas de criptojudaísmo. Este es el caso, por ejemplo, de esta tabla que está en el museo y que recientemente Sonia Caballero ha aprobado, que fue encargada por este Juan López de Segovia, un converso que había viajado a Roma, pero aún así, aún estando en Roma, había sido motivo de un proceso inquisitorial gestado o incoado por las dudas de su nueva condición cristiana. Pues lo que hace él es encargar a Antoniazzo Romano una icono que luego envía precisamente a San Tomás de Ávila. Todas estas imágenes son imágenes que reflejan el debate en torno a la conversión, son imágenes que reflejan la utilización de obras devocionales como justificación por parte de los conversos para despejar dudas, para afirmar su fe, como las que hemos visto de San Román, y que, por ejemplo, han sido motivo de comentario en un libro magnífico de Felipe Pereda, Las imágenes de la discordia, donde comenta precisamente estos textos de Hernando de Talavera y cómo propugna que los nuevos conversos tengan este tipo de imágenes para afirmar su nueva fe. Pero al lado de estas, digamos, imágenes que estimulan la conversión o que justifican la conversión, hay otras imágenes que se gestan en el siglo XV que claramente niegan la posibilidad de conversión, que claramente discuten o plantean la imposibilidad de los judíos para pasar a la nueva fe. Son imágenes como esta. Son imagen de los detractores de esta situación, esta nueva situación que se da a partir de 1391 de una manera generalizada. El caso de este tratado del Fortalitium Fidei, la fortaleza de la fe de Alonso de Espina, donde vemos esta imagen tan significativa, este castillo, esta gran fortaleza habitada por ángeles y por la figura de Cristo, culminando en la torre principal, en el donjón, y que está siendo asediada por todo tipo de herejes, demonios, etc. Y también, entre ellos, aquí los ven, por los judíos. Estos son los judíos que están representados como ciegos, son ciegos a la nueva fe, y presentan también la rodela, que era uno de los símbolos distintivos, ¿no?, de su indumentaria infamante. Pero sobre todo estos son ciegos. Esta idea del judío ciego ante la verdad, ante la nueva fe. Son ciegos, nadie les puede ya curar. O aparece en torno a 1460 un tratado que ataca directamente a los conversos, el libro del Alboraique, en el que, como se dice aquí, se trata de las condiciones y malas propiedades, diría la mala naturaleza, que tienen los conversos judaizantes. Y como representación, como icono, esta imagen que ven aquí, que pueden pensar que es un caballo, pero si se fijan bien no es ni mucho menos un caballo. Alboraique está tomado el nombre de la montadura, de la cabalgadura de Mahoma, y se representa de esta manera, con esta figura que es un híbrido, porque es un cuerpo de asno, cabeza de caballo, cola de serpiente, las patas anteriores son humanas, las posteriores son monstruosas. Es decir, es un híbrido monstruoso que quiere ser, como dice el libro, la imagen, el icono de los conversos, que son también hipócritas, que tienen en su interior esta naturaleza dual, que no son ni buenos cristianos ni buenos judíos,
Por tanto, es una imagen que claramente estigmatiza la conversión, niega la posibilidad de una conversión positiva. E incluso las imágenes juegan un papel muy interesante cuando no han sido concebidas, quizá no, seguro, con este objetivo de atacar a los conversos, de criticar a la conversión. Fíjense en esta imagen, en principio es una imagen absolutamente devocional, y lo es, concebida por Diego Siloé. Pero al lado les presento un texto de 1488 que es la narración que hace un confesor de las visiones que tiene una de sus fieles, que se confiesa con él, María de Ajofrín, que le cuenta esto que está escrito aquí, cómo nuestro Señor le había aparecido en forma humanal, como cuando estaba atado en la columna, es decir, una imagen que podía reconocer en estas imágenes de bulto redondo, de tamaño natural, que se estaban realizando en esa época, y dice que había hablado con ella por espacio de 1 hora y media y le había mostrado las espaldas, como que corrían sangre, y le dijo: hija, mira cuál me ponen los herejes cada día, y di esto al deán de Toledo y al prior de las islas, que están en la Inquisición. Los herejes son los judíos, son los conversos, los falsos cristianos. Y es un ejemplo de cómo las imágenes de devoción podían generar también ese rechazo, esa visión antijudía y anticonversa. Y estamos viendo un contexto que, digo, nos lleva desde 1391 a 1491, en el que hay este crescendo de imágenes que van negando constantemente esta posibilidad de conversión. Y de imágenes, al final, que se construyen a la mayor gloria de la institución que se concibe para perseguir a los nuevos cristianos judaizantes, a los supuestos conversos criptojudíos, para legitimar y exaltar a la Inquisición. La Inquisición es una institución que tiene una historia ya muy anterior, pero era la Inquisición papal, la Inquisición concebida precisamente para perseguir herejías dentro del cristianismo, dentro de la Iglesia, y una institución que dependía directamente del Papa y de sus, delegados. La Inquisición que se concibe en 1478 y que se hace efectiva en 1480 en Castilla y inmediatamente en Aragón, es una institución real, es una institución que el Papa Sixto IV concede la autoridad a los reyes católicos, y es una institución que se concibe como una institución autoritaria y uniformadora para todo el territorio, para las dos coronas. Es la primera institución que uniformiza la corona de Castilla y corona de Aragón en 4 años. Y es una institución concebida ya no para perseguir valdenses, cátaros, etc., es decir, desviacionismos dentro de la Iglesia, sino concebida para perseguir a los criptojudíos, a los falsos nuevos cristianos, a los falsos conversos. Fundamentalmente será así. Todos los procesos que se inician a partir de 1480, procesos que tenemos, que se han estudiado, en los últimos años se han estudiado muchísimo más, todos, o casi el 90 y pico % están enfocados en descubrir prácticas judaizantes de estos conversos. Y es en este contexto de persecución que se produce, por ejemplo, un hecho que será capital, que va a afirmar aún más la fuerza de la Inquisición. Pedro de Arbues, el inquisidor de Aragón, es asesinado en 1485 en la Catedral de Zaragoza. Sus autores son conversos y judíos que se sentían amenazados ya claramente por esta institución y que cometen este asesinato que, como pueden suponer, se torna completamente contra ellos. Primero, porque son procesados y ejecutados los autores, pero segundo, porque Pedro de Arbues se convierte en el gran mártir de la Inquisición española de manera casi inmediata. Y esto es el bulto redondo
que queda del gran monumento funerario que se le levantó financiado por los Reyes Católicos. Estos son algunos relieves que nos quedan en el Museo de Zaragoza, donde se explica la vida y también, naturalmente, el martirio de Pedro de Arbues. Con Pedro de Arbues hay un salto cualitativo de la Inquisición, y otro salto cualitativo tiene lugar muy pocos años después, en 1491, y también tiene una gran difusión a nivel de imágenes. Lo que ocurre es que muchas de ellas las hemos perdido y las que les proyecto aquí son ya del siglo XVI. El caso del Santo Niño de la Guardia, un caso documentado en el que supuestamente, en este caso, hay muchas dudas que fuera así, se acusa a unos conversos de haber realizado un sacrificio ritual con un niño que es crucificado. Estos personajes son naturalmente detenidos y hay un proceso que concluye en Ávila, que concluye en Santo Tomás de Ávila con la ejecución de estos conversos. Estas son dos imágenes, ya digo, del siglo XVI, pero que nos ilustran el episodio, el niño que es crucificado por los judíos y conversos, y una alusión a un tipo de imágenes que sabemos que se difundió enormemente en esos años, en los años 80 y 90, haciendo de este milagro otro elemento que justificaba la acción represora de la Inquisición. Con todo esto estamos ya, digamos, preparados para entender mucho mejor lo que hizo o lo que promovió Tomás de Torquemada, que, como imagino que todos ustedes saben, fue uno de los personajes más importantes en estos inicios de la Inquisición. De hecho, fue el gran inquisidor, fue el inquisidor mayor a partir de 1485, pero ya a partir de 1480 lo vemos en Andalucía estimulando esos inicios incipientes de la Inquisición en Sevilla, en Granada. Y luego, ya digo, 5 años después, es la máxima autoridad, el personaje encargado por los reyes. Él era confesor de Isabel la Católica, para dirigir toda esta institución. Este fraile dominico, que será tristemente célebre por esta razón, pero que aquí nos interesa claramente como promotor de imágenes, como personaje que entiende que las imágenes son realmente, como hemos visto ahora o hasta aquí, un elemento fundamental para legitimar en este caso y fundamentar la acción de la Inquisición, ¿no? Personaje del que no tenemos imágenes de la época, esta es una rememoración de época romántica, pero del que quiero destacar que ya antes de ser prior de Santo Tomás de Ávila, había dirigido otro importante convento dominico, el convento de la Santa Cruz de Segovia. Y allí, en los años 80, es decir, ya con la institución de la Inquisición en marcha, había promovido esta gran fachada de la iglesia de la Santa Cruz, donde ya vemos algunos elementos muy significativos. En primer lugar, bueno, vemos esta representación de la piedad en la parte inferior con la imagen de los monarcas, este apoyo de los reyes católicos a Tomás de Torquemada, pero también a la institución que dirigía. Y sobre todo en la parte superior podemos ver ya una imagen muy significativa, esta crucifixión con dos figuras de dominicos arrodilladas, esta exaltación de la orden dominica, que será la encargada de llevar a cabo o de dirigir la Inquisición, y al mismo tiempo de la crucifixión como un icono de su misión. La crucifixión, es decir, la imagen que ponía de relieve, por un lado, el carácter deicida de los judíos, que habían sido los autores de esta muerte de Cristo, y por otro lado, la imagen
que representaba el carácter mesiánico de Cristo y por tanto que evocaba la diferencia fundamental entre judíos y cristianos, que era que los judíos no aceptaban que Cristo era el Hijo de Dios y por tanto y que era tan solo un profeta, ¿no? Entonces esta diferencia fundamental se ponía de relieve claramente con esta imagen de la crucifixión, y la crucifixión será una imagen recurrente en estos programas de exaltación de la Inquisición. Algo que vemos aún traducido de manera más enfática y de manera más directa en la portada de la cueva de Santo Domingo. El convento de la Santa Cruz de Segovia tiene la iglesia y luego tiene la cueva de Santo Domingo, el lugar donde supuestamente, es muy probable que fuera así también, Santo Domingo se retiró para orar, para llevar una vida ascética, y que es entendida casi como un relicario, ¿no? Como un espacio relicario. Esta capilla que se funda en la cueva tiene una puerta que se decora suntuosamente durante el periodo de gobierno de Tomás de Torquemada, y lo que vemos es esta imagen de Santo Domingo sosteniendo la cruz y a sus pies dos lebreles que evocan a los dominicos y evocan a los seguidores cristianos que están atacando a dos raposas, a dos zorros. Los lebreles representados con una inscripción que se llama Inquisición, y la herética pravitas, la depravación de los herejes, que representa o que está señalando a las raposas. Raposas que naturalmente evocan a estos herejes. Y también lo evocan unas inscripciones que están, pueden ver que hay unas filacterias aquí. Estas filacterias tienen unas inscripciones que aquí no pueden leer, pero que indican esto. Este es el texto. Nos predicamos Christum crucifixum, Judeis, quidem scandalum gentil stultitiam. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, nosotros los dominicos predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles, ¿no? Más directo imposible. Cierto, esto es un programa muy elaborado, un programa en latín, un programa que no estaba pensado para un público general, por decirlo de alguna manera coloquial. Esto es dirigido a un público conventual, pero es el público de los dominicos, es este público que precisamente tiene que llevar a cabo esta misión de dirigir y ordenar a la Inquisición. Y es un programa que naturalmente incide en esta división, esta dicotomía insalvable entre cristianismo y conversión. En el interior de la cueva se encargó un gran retablo, del que nos queda solamente nos queda esta imagen. Y es significativo. Es una imagen de una crucifixión y es una imagen realizada por Pedro Berruguete. Es decir, se encarga ya aquí a Pedro Berruguete, en Segovia, un retablo que es ya como una prefiguración de lo que se le encargará muy poco después. Aquí está 1493-98, es muy probable que sea anterior, en Santo Tomás de Ávila. Y como vemos, la imagen está dedicada otra vez a la crucifixión, es decir, a esta imagen que sirve para imagen esencial del cristianismo y también imagen esencial de la división entre judaísmo y cristianismo, con esta representación en la que Berruguete también crea esta especie de dicotomía entre una arquitectura de acentos clásicos y otra en la que busca esta negación del espacio. Llegamos pues a Santo Tomás de Ávila. Llegamos pues al momento en que se construye la gran iglesia por orden del tesorero de los Reyes Católicos, que invierte una enorme fortuna, pero que recibe la ayuda de todos los fondos, de todos los bienes incautados a los procesados por la Inquisición, porque desde un primer momento, desde su fundación en 1479, el prior de esta comunidad,
es Tomás de Torquemada, que durante unos años es prior en Segovia y en Ávila. Su inmenso poder le lleva, naturalmente, a poder dirigir una parte importante de los bienes incautados a los procesados por la Inquisición en los años 80 en la subvención de la fábrica de este gran edificio. Y parece claro que muchos de los fondos los dirigió a Segovia y también a Santo Tomás de Ávila. Y también, naturalmente, a la realización de estos grandes conjuntos pictóricos que encargó a Pedro Berruguete y que ahora podemos contemplar desde otra dimensión, de una dimensión que va mucho más allá de la que he presentado o de la que hemos visto inicialmente. Podemos ver los dos conjuntos y podemos ver claramente cómo hay un acento muy marcado en estas composiciones. Fíjense, sin ir más lejos, en esta comparación entre dos imágenes de Santo Domingo que tenemos también en el museo. Una realizada por Gonçal Peris y Grau Jané en Valencia y la otra la que presidía el retablo que Berruguete configura para Santo Tomás de Ávila. Si se fijan en la imagen valenciana, el santo aparece con sus características flores que aluden a la pureza, y el libro que alude también a su conocimiento, a su saber y a la doctrina. Fíjense que esta no es la imagen de Santo Domingo que nos presenta Berruguete, que se ha operado una metamorfosis, un cambio, y que aquí lo que tenemos es una imagen de Santo Domingo que sí que aparece con el libro, que sí tiene también las flores, pero tiene otros elementos. Para empezar, este báculo lanza con el que está clavada en una figura de una raposa, otra vez la imagen de la raposa, y también una inscripción en la parte de la aureola, que aquí no se lee muy bien, pero que pone Santo Domingo Inquisidor, Santo Domingo Inquisidor, Santo Domingo que está alanceando a esta raposa, que claramente hace alusión, como hemos visto antes, a la pravitas herética, a la depravación herética. Es decir, en un ejercicio de total anacronismo histórico, se ha convertido a Santo Domingo, personaje del siglo XIII, en el adalid de la Inquisición del siglo XV, en la Inquisición que está concebida para perseguir a los conversos, a los falsos cristianos, y una imagen que, por tanto, está digamos, adaptada, de Santo Domingo, adaptada a los acontecimientos. Y como también, a partir de todo lo que hemos indicado, podemos leer de manera mucho más precisa y de una manera mucho más contemporánea a los acontecimientos el resto de las imágenes. Es cierto que hay un episodio del combate entre Santo Domingo y los cátaros, una herejía interna al cristianismo, y es la que se representa aquí, pero también es evidente que ahora, en 1490, esto no se veía como un combate a los cátaros, sino como un combate directamente a estos criptojudíos, acusados frecuentemente de su posición de riqueza, su posición de bienestante, con estas indumentarias tan lujosas que llevan. De hecho, sabemos que a partir de mediados del XV, la cuestión religiosa da lugar a otra cuestión que será la predominante durante toda la época moderna, que es la cuestión de la sangre, ¿no? Es la cuestión de la limpieza de sangre, y los edictos, las sentencias y edictos que en 1449 se promulgan en Toledo ya claramente tienen esta intención, y en ellos se está acusando a una serie de judíos prominentes y de conversos, de conversos prominentes de la sociedad toledana a que están realizando una serie de prácticas criptojudías y que por tanto tienen que ser apartados de los puestos públicos y con ello también sus sucesores.
No es casual tampoco que estas imágenes sean realizadas para Santo Tomás de Ávila, igual que no es casual que Santo Tomás de Ávila sea fundado en esa ciudad. Ávila era una de las ciudades españolas, quizá la que más, que tenía con una comunidad judía y conversa más importante a finales del siglo XV. Es un momento, digamos, fundamental. Aquí tenemos esta escena, igual que la escena que pone de relieve el poder milagroso, el poder sobrenatural de Santo Domingo. Es una afirmación también de esta posición de predominio de los dominicos. Y aún más, naturalmente, con el retablo de San Pedro Mártir. San Pedro Mártir fue mártir de los herejes, mártir de herejes cátaros, y aquí se convierte naturalmente también en un personaje que simboliza esta lucha contra los conversos, los falsos conversos. Por ejemplo, sabemos que en muchos procesos inquisitoriales se pedía a los sospechosos que recitaran el Padre Nuestro o el credo que aparece aquí en el libro que sostiene esta figura un poco gore, muy gore, de San Pedro Mártir, no solo, digamos, martirizado en la cabeza, sino incluso en el pecho, ¿no? O también podemos tener ahora otra clave para entender esta imagen de la predicación, de entenderla en el contexto de Ávila de finales del siglo XV, en el contexto de este convento en el que, por ejemplo, fueron procesados los sospechosos y los condenados, al final, del caso del Santo Niño de la Guardia. Fueron procesados exactamente en esta iglesia, que ya digamos está gobernada por Santo Tomás de Torquemada. O esta imagen de el propio Pedro Mártir en oración ante una figura otra vez del crucifijo, de un crucifijo que habla, que le dirige unas palabras invocando el martirio. Cristo le dice que él será martirizado como él mismo ha sido martirizado. Entonces, esta prefiguración del martirio en manos de los herejes, y también al mismo tiempo esta imagen que habla es una imagen de culto, es una imagen sobrenatural. Por tanto, está apelando también a un tipo de imágenes que los judíos negaban el valor de las imágenes. Las imágenes para ellos eran idolátricas, ¿no? Entonces, esta situación de exaltación del crucifijo como objeto de culto y al mismo tiempo del martirio son muy evidentes. Y por último, naturalmente, la imagen martirial, la imagen del asesinato de San Pedro Mártir en manos de Pietro da Bálsamo y Albertino Porro di Lentate. Aquí, de este personaje Pietro da Bálsamo, conocido como Carino. La palabra carino no se puede entender solo casi irónicamente, ¿no? En esta imagen donde vemos el momento de la muerte, del asesinato, y el momento en que San Pedro Mártir está inscribiendo las primeras palabras del credo, otra vez la oración como significado de conversión auténtica en esta imagen digamos, también trabajada de manera casi ilusionista por Berruguete. Todo ello configura un contexto, un entorno de imágenes, de programas que estaban concebidos a partir de la exaltación de tres grandes personajes de la Orden Dominica. No he hablado aquí del de Santo Tomás, pero Santo Tomás, el ciclo está dedicado a la exaltación de la Eucaristía, de la Sagrada Hostia, que precisamente era otra de las imágenes mediáticas que se habían utilizado durante toda la Edad Media para criticar a los judíos y para estigmatizar a los judíos. Se conciben tres grandes programas de exaltación de la Orden Dominica, pero más allá de la exaltación de la Orden Dominica, de utilización de la imagen en este momento de debate, de conflicto entre cristianos y
conversos, y como posición muy clara como de duda y diría casi de negación de la conversión. Y además hay que entender que lo que se concibe aquí, o que se acaba concibiendo, es un gran teatro de la Inquisición. Y digo teatro porque no son solo imágenes de ciclos pictóricos, sino también otro tipo de imágenes, otro tipo de objetos. Los sanbenitos, las ropas que vestían los procesados, los condenados, eran colgadas o fueron colgadas en las paredes de esta y de otras iglesias en este momento. Y lo sabemos perfectamente, tenemos descripciones de la época, como la descripción que nos ofrece Hieronymus Munzer en 1495, cuando visita Santo Tomás de Ávila y describe los retablos y describe que estaba todo lleno de sanbenitos, es decir, esta especie de ponchos, sayones, aquí los vemos en esta representación de Goya, de principios del siglo XIX. Recordemos que la Inquisición se mantiene vigente hasta 1830, creo aproximadamente. Y aquí vemos uno de estos sanbenitos. Los sanbenitos se colgaban en la iglesia. Naturalmente son objetos perecederos, eran sacos, era un material muy vasto y al cabo de unos años estaba prácticamente corroído, ¿no? Lo interesante es que muchas veces, cuando están a punto de desaparecer, se ordena la realización de otros sanbenitos o de las llamadas mantetas, que son telas en las que se reproduce en la misma representación del sanbenito, la cruz de San Andrés y el nombre, la profesión y los parientes, la familia del procesado. De manera que quedaba perennemente reflejado allí. Aquí tenemos también la cuestión de las sangres, cómo poder identificar las familias judaizantes de manera continua o de manera recurrente a través del tiempo. Y estas que les paso aquí son de las pocas que nos han quedado son de principios del siglo XVII, de 1600 poco, están en el Museo Diocesano de Tuy. Imagínense la iglesia de Santo Tomás de Ávila con los retablos y llena de estos sanbenitos, porque los procesos en Ávila en los años 80 y sobre todo en los 90, después del caso del Santo Niño de la Guardia, son constantes. Tenemos la documentación, procesados, algunos redimidos, etcétera, pero muchos condenados a muerte, condenados también en ausencia, lo cual implicaba un proceso que significaba la creación de imágenes de bulto, como una especie de imágenes funerarias amortajadas como los judíos, que eran sacadas y quemadas. Y también el sanbenito en cuestión era colgado. Es decir, entre las ejecuciones físicas y reales y las en ausencia, se multiplicaron enormemente ese tipo de imágenes, creando esta escenografía de la Inquisición. Una escenografía que tenía algunos complementos, porque ahora también podemos entender que estas imágenes de los príncipes de los apóstoles, de San Pedro y de San Pablo, colocadas ahí en lo alto, también eran una reafirmación de la ortodoxia de la Iglesia romana, de la Iglesia cristiana, vistas desde esta perspectiva, desde este combate, digamos, a través de las imágenes y a través de esta ratificación de la ortodoxia cristiana. Como también lo son otras representaciones que se encargan a Berruguete para otros espacios del convento. Esta de aquí seguramente formaba un díptico con otra representación de un auto de fe realizado en el siglo XIII y presidido por Fernando el Santo. Pero la que se nos ha conservado es esta que vemos aquí, que es muy significativa. Fíjense que aquí quien preside el acto es Santo Domingo, en otro ejercicio de anacronismo histórico. Antes lo veíamos, cómo se le representaba como primer inquisidor, y aquí lo vemos presidiendo un auto de fe. Es él, lleva las azucenas características, y es esta figura que se ha colocado aquí para legitimar, para prestigiar aún más a esta institución, en una representación que evoca la posibilidad de abjurar
pero también, naturalmente, la condena a estos personajes en el San Benito llevan inscrito condenado herético, ¿no? Y la coroza, el cucurucho, este cubrimiento, este sombrero troncopiramidal, casi, cónico, hay representadas las llamas del fuego, que muchas veces también se representaban en el San Benito como testimonio de la condenación. Y es la misma indumentaria, en este sentido hay una pervivencia absoluta a lo largo de 4 siglos casi, bueno, de 3 siglos y medio, en las representaciones que vemos de Goya, donde vemos los mismos San Benitos y las mismas corozas. Y, naturalmente, la escena terrible de la ejecución de los condenados. En esta imagen que luego, es interesante decir, estuvo depositada en la sacristía, donde se colocó la tumba de Tomás de Torquemada. Por último, esta imagen, que también, aunque no es de Pedro Berruguete, es muy probablemente, todo indica que proviene de Santo Tomás de Ávila, es otro, digamos, otra vuelta de tuerca en el mismo sentido, en esta imagen que expresa como pocas, en primer lugar, esta imagen de devoción a la Virgen María, pero presidida por los reyes, acompañados por Santo Tomás y Santo Domingo, dos de las figuras prominentes de la orden dominica, y por 2 personajes, aquí y aquí, sobre los que hay mucha discusión, pero que uno de ellos es un dominico mártir, es muy probable que sea San Pedro mártir, mientras que del otro se ha dicho que podría ser, y es muy verosímil, que fuera Pedro de Arbués. Algunos dicen que es el propio retrato de Tomás de Torquemada. No lo creo así, pero sí de este Pedro de Arbués, que aquí se coloca haciendo pendán con el mártir histórico de la orden dominica, el mártir histórico de la orden dominica con el nuevo mártir de los dominicos españoles, que era Pedro de Arbués, con los reyes, con los santos dominicos, en una nueva exaltación de la orden dominica, pero también de su misión como dirigentes de la nueva Inquisición. Y por encima de todos ellos, el propio Torquemada, que en esta obra historicista, en esta pintura del siglo XIX de Sala francés, pues es rememorado en todo su intransigencia, en el momento en que uno de los dirigentes de la comunidad judía, visto de espaldas, está ofreciendo una cantidad de dinero a los reyes católicos que ven al fondo para salvar a los conversos, para que su condición no sea puesta en cuestión. Y cuando Torquemada, en un alegato, el supuesto alegato, legendario alegato, compara a los reyes con Judas, si aceptan esta transacción económica, y deposita, lo ven, en la mesa, otra vez el crucifijo como señal de la posible traición. Naturalmente todos sabemos el resultado. Los reyes no aceptaron ninguna prebenda económica y declararon la expulsión de los judíos y también el reforzamiento de esta Inquisición concebida para, ya digo, fundamentalmente perseguir a los conversos sospechosos de prácticas judaizantes o de criptojudaísmo. En definitiva, pues, las pinturas de Berruguete nos plantean una enorme variedad de acentos. Podemos pensar en el personaje que está durmiendo plácidamente a los pies de Santo Domingo, y podemos pensar también en este San Pedro mártir, martirizado, sacrificado violentamente. Las 2 lecturas son posibles, son reales, son necesarias, porque la destreza, digamos, de Pedro Berruguete está precisamente en trasladar un mensaje ortodoxo, un mensaje beligerante, un mensaje casi diría violento,
con una pintura, con unas escenas que introducen toda una serie de aspectos que son contrapuntísticos, por decirlo así, y que hacen que las imágenes puedan ser contempladas desde una perspectiva, casi diría, amable. Muchas gracias.